Busco cosas en las que la gente tiene demasiado miedo de creer. Hacer un resumen rápido de lo que hago es complicado. Soy la persona que va en busca de cosas en las que la mayoría tiene demasiado miedo de creer, estén dispuestos a admitirlo o no. He buscado Wendigos, Aswans, Kikimora y otras cosas de las que no estoy seguro. Llevo un diario entero lleno de todo lo que me he encontrado. Pero nada es comparable al ser con el que me he topado recientemente, lo que me ha hecho alejarme un poco. Este caso comienza con un rumor que oí en un bar en medio de ninguna parte, sin embargo. Había parado justo después de un caso mío que acababa de terminar, uno que involucraba un supuesto avistamiento del diablo de Jersey. Esa historia, sin embargo, es para otro momento. Mientras conducía, me di cuenta de que las brillantes luces rojas que delineaban el nombre del bar parpadeaban repetidamente de forma inquietante. Como si me estuvieran llamando a este lugar. El interior era un lugar pintoresco, casi como el típico bar de cine antiguo. Cálidas luces amarillas iluminaban casi todos los rincones, excepto en las pocas cabinas donde las luces parecían estar apagadas. La gente iba y venía del bar con bebidas en una mano y cigarrillos en la otra. Me rasqué la nuca luchando contra las ganas de fumarme otro pitillo, hacía un par de meses que no lo hacía. Un hombre mayor con gafas redondas y barba blanca pasó rozándome, seguido de una señora mayor con los labios llenos de chicle. Sé que probablemente suene hipócrita, pero nunca me he aficionado al chicle. Mientras me adentraba en el bar pisando cáscaras de cacahuete rotas y palomitas, me di cuenta de algo peculiar. En la esquina de la barra, una luz baja parpadeaba como si alguien estuviera jugando con un interruptor, antes de apagarse por completo. Me pareció anormal y, una vez más, me sentí atraído por su ubicación. Me abrí paso suavemente a través de un mar de hombres corpulentos y fornidos hasta situarme debajo de la luz. Cuando me apoyé en un viejo pilar de madera agrietada, la luz volvió a encenderse. ¿Qué desea?, preguntó una joven de pelo negro. Sus ojos eran de un azul oscuro embriagador. Sorprendido por su mirada, balbuceó, lo que tenga de barril, por favor. Sonrió, asintió y se rió mientras se alejaba. Mientras esperaba mi copa, me quedé mirando y jugueteando con el viejo reloj militar Universal Genet de mi abuelo. Froté con el pulgar la pequeña grieta de la esfera de cristal pensando en el momento en que mi padre me dijo que pronto sería mío. Mientras lo recordaba, no pude evitar oír a dos clientes hablando detrás de mí. Me muevo un poco, dirijo mi mejor oído hacia ellos y escucho. Lo único que me llamó la atención fueron las palabras figura sombría. Tomo nota mentalmente de hablar con ellos cuando la cosa se calme un poco. Una vez que las cosas finalmente se calmaron, decidí acercarme a los dos hombres yo mismo. Tío, no he podido evitar oírte decir algo sobre una figura sombría. El hombre de la derecha me miró incrédulo. La cicatriz rosa oscuro que le cruzaba la cara era difícil de ignorar. Tenía un ojo gris y el otro marrón oscuro. Se levantó, resopló y pasó a mi lado, empujando su hombro contra el mío. El otro hombre que permanecía en la mesa me miró durante largo rato sin decir nada. Llevaba el pelo largo y despeinado junto a su barba pelirroja y desaliñada. Parecía haber estado bebiendo desde que abrió el bar. Para cortar el silencio, volví a hablar. Escucha, no tienes que decírmelo si no quieres, pero estas son las cosas que investigo. Soy una especie de investigador. Echa un vistazo. Abrí mi chaqueta y saqué un compendio en el que había estado trabajando. Lo dejé con cuidado sobre la mesa y se lo entregué al hombre diciéndole, échele un vistazo usted mismo. Luego me dirigí al camarero, pedí 2 copas más y volví hacia el hombre entregándole una. La cogió, levantó la vista y dijo, de acuerdo, te creo. Pero voy a contarte algunas cosas. ¿Le importa si grabo? Me miró tímidamente acariciándose la barba antes de hablar por fin, siempre que no uses mi nombre ni el de este sitio. Por mí vale. Dije sacando mi grabadora de audio y cargando un nuevo casete. Transcripción de audio registro del caso 26 nombre, guión de OE ubicación, no en el archivo. Listo cuando tú lo estés. Esta criatura, o lo que sea, no se parece a nada de este libro.
Sé que tiene algunas páginas sobre la gente de las sombras, pero no es así. La cosa era negra. Solo negro puro. ¿Negro puro? No como un negro transparente o casi todo negro. No, para nada así, era solo oscuridad. Como si no hubiera nada. Parecía que ni siquiera había una persona allí. Sin rasgos, nada. Solo, vacío. Como nada que haya visto antes. ¿Así que estás diciendo que te encontraste con algo que era simplemente la ausencia de cualquier color? ¿Dónde lo encontraste y qué hacía? El hombre permaneció sentado durante unos minutos con la mirada baja, como si estuviera contemplando sus próximas palabras. Aunque parecía aterrorizado y el sudor empezaba a aparecer en su frente. Escucha, tío, si es muy difícil de recordar o de pensar, lo entiendo. No es eso. Lo recuerdo todo. Yo desearía no hacerlo. Las cosas que hizo y las cosas que me mostró fueron. No se lo desearía a nadie. Ni siquiera a un extraño como tú. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde puedo encontrarlo? Se notaba el ansia en mi voz por saber más. No te diré dónde está. Pero digamos que no he dejado de ir a este bar todos los días durante los últimos meses. Me dijo cosas y me mostró, oh Dios, las cosas que me mostró. Todo el mundo está muriendo, el mundo está en llamas, y... El hombre se echó las manos a la cabeza y empezó a llorar de forma casi incontrolable. Maldita sea Beeb, no otra vez. Creo que es hora de que te vayas. Gritó el camarero desde el otro lado del mostrador. Transcripción audio registro del caso 26 terminado. Después de consolar al hombre y llevarlo fuera a esperar un taxi, por fin me dijo dónde había ocurrido todo. Me costó mucho convencerle y unos cuantos billetes de 20. Por la seguridad de los demás, no revelaré el lugar. Pero ni siquiera estaba seguro de encontrarlo. El lugar era interesante, el camino también. Las instrucciones del hombre eran bastante concisas. Conduce aquí, gira en el árbol, gira, gira, y boom, estás en el lugar. Esa fue la versión simplificada. Como dije, no quiero que nadie encuentre este lugar. ¿Era un pequeño pueblo pintoresco? ¿Asentamiento? No sé cómo llamarlo. Una especie de pequeña comuna, 3 edificios, una oficina de correos, un bar y una iglesia destartalada. La carretera por la que circulaba apenas tenía restos de asfalto. Había basura y maleza por todas partes. Un poco más adelante, vi 2 casas a cada lado de la carretera. Una era de color marrón descolorido y tenía media puerta sin abrir. La otra no tenía ni una sola ventana intacta y el tejado estaba hundido, pero no era eso lo que yo buscaba. Una milla más allá del pueblo fantasma había una granja, o lo que quedaba de ella. El granero se había derrumbado, había vallas rotas a los lados de la carretera y un gallinero que aún funcionaba. Excepto que no había gallinas, solo un montón de ratones y pájaros. Finalmente, de frente, vi lo que buscaba, la casa principal. El sol se estaba poniendo cuando terminé de recorrer el largo camino de entrada. Al mirar por el parabrisas, me di cuenta de que la casa seguía intacta. No había ventanas rotas, la pintura roja solo se había descolorido y desconchado ligeramente, y el tejado aún no se había derrumbado. Mientras aparcaba el camión, tuve una sensación inquietante y me vinieron a la mente flashes de uno de mis casos. Se trataba de una vieja casa de campo como esta, la familia en el interior era todo el lugar por decirlo menos. Dentro de la sala de estar estaba lo que parecía ser un hombre de rodillas. Pero al entrar en la habitación, se dio la vuelta enseñando los dientes. No era un hombre, sino un bechuje. Cargó contra mí, me tiró a un lado y salió corriendo por la puerta. No lo volví a ver. Pero esa familia, lo que les pasó, siempre se me quedó grabado. Recordarlo me hizo plantearme marcharme y decir a la mierda, pero necesitaba saber qué podía llevar a un hombre a derrumbarse hasta ese punto. Con cautela subí los escalones mirando por las ventanas para asegurarme de que no había nadie dentro. Afortunadamente, el lugar parecía estar vacío.
Encendí la linterna y me acerqué al pomo de la puerta hasta que oí un no en voz muy baja. Me di la vuelta y no vi nada. Pensando que todo estaba en mi cabeza, giré el pomo y entré. En cuanto entré en la casa me caí. Caí durante lo que me parecieron minutos, deslizándome por aquel agujero negro como el carbón, oyendo gritos y sintiendo manos que me agarraban y arañaban. Sus uñas rasgaban y desgarraban mi carne, sentí sangre caliente corriendo por mi piel antes de caer finalmente al suelo. Me desperté sentado en una silla con algo frente a mí. Esperé a enfocar la vista y a que la cabeza dejara de palpitarme para mirar a mi alrededor y ver dónde estaba. Parecía estar en lo que parecía un sótano, con unas pocas luces que apenas iluminaban la habitación. Intentando recuperar la compostura, por fin oí hablar a alguien. Viniste buscando respuestas y ahora estás aquí. ¿Dónde estás? Estoy delante de ti. Levanté la vista para ver, no sé bien qué. No solo estaba vacío. Era como si hubiera un vacío frente a mí. Casi como mirar al cielo nocturno, pero sin estrellas a la vista. Era como la ausencia de luz. No se veían rasgos ni nada. La luz de mi linterna ni siquiera aparecía sobre él. El pavor que resonaba en él me hizo querer arrancarme los ojos para no sentirlo más. Saqué rápidamente mi grabadora y pulsé grabar antes de que el ser volviera a hablar. Audio transcripción, registro de caso 26, nombre, entidad. Ubicación, sótano. Soy la ausencia de luz, la ausencia del bien. Solo soy oscuridad. Así que eres el diablo. No, maldito idiota. Soy la encarnación del mal. Suena mucho como el diablo para mí. Suspira. Tus creencias cristianas no son reales. Todas las religiones están equivocadas. Cuando mueres, no hay luz, no hay cielo, no hay infierno. Solo oscuridad. Te conviertes en parte de mí. Antes de que existiera nada, estaba yo. Y cuando todo termine, yo seré todo lo que quede. Eres una mota insignificante en el universo infinito y siempre moribundo. Déjame mostrártelo. El ser me tendió lo que parecía ser una mano y yo retrocedí rápidamente evitando su agarre. ¿Y si no quiero ver? Es la primera vez. Cada ser, persona o cosa que he conocido nunca me ha rechazado. Nunca ha rechazado la verdad. Todos los que han buscado nunca me han rechazado. Pero, ¿cómo voy a creerte? Podrías estar mintiendo. Vi lo que le hiciste a Vip. Estaba hecho un desastre después de toparse contigo. Quiero decir que también dijiste que eras la encarnación del mal. Él era solo un peldaño, un precipicio para encontrarnos. Aún más insignificante que tú, y que es más malvado. Mentirte sobre lo que realmente hay. O mostrarte la verdad de todo. ¿Pero qué es esa supuesta verdad tuya? ¿Qué voy a ver? Lo que ves depende de quién eres. Algunos ven cosas buenas, otros ven cosas malas. Depende de la persona. Eso no tiene sentido. Podrías ver el principio de los tiempos desde que evolucionó el primer microbio, o cuando cayó el primer asteroide. Podrías ver guerras libradas o algunas que pronto empezarán. Tu muerte, o tu nacimiento, o simplemente nada en absoluto. Tú sentado en el vacío durante lo que parecen eones que pasan, hasta que finalmente te vuelves loco. Entonces, ¿quieres ver o no? Bien. A la mierda. Me apunto. Transcripción de audio registro del caso 26. Finalizado. El ser me puso la mano en la cabeza y ocurrieron cosas inconmensurables. Era como si viera el pasado, el presente y el futuro a la vez. La creación de todo, de cada universo, persona y planta. Luego la destrucción de todo. Sentí miles de muertes y oí miles de súplicas. Pero de alguna manera me concentré en una cosa. Mi primer encuentro con una criatura desconocida. La cosa que causó la caída de la primera ficha de dominó, y que el resto siguiera. Era el sábado 22 de junio de 1996. Yo era apenas un niño, solo tenía 6 años.
Mi padre acababa de llegar del trabajo mientras mi madre terminaba de preparar la cena. Mientras comíamos se oyó un fuerte chillido procedente del exterior que rompió las ventanas de nuestra casa. Mi padre se levantó rápidamente y cogió un cuchillo antes de que una hermosa mujer de pelo negro le detuviera. Llevaba un vestido hecho jirones, parecía desnutrida y estaba llena de cortes. Sus rasgos macabros y su aspecto demacrado aún se arrastran por los rincones de mi mente. Mi padre se quedó inmóvil, casi en trance, incapaz de moverse. La mujer se acercó, le agarró la cabeza y la giró hacia un lado. Mi madre silbó y me dijo que apartara la mirada antes de que la mujer hablara. Siento que tengas que ver esto. Con eso la mujer se acercó a su oído gritando en él mientras la sangre salía de sus ojos y oídos. Era como si sus chillidos licuaran todo en su cabeza. Los chillidos se hicieron tan fuertes que no solo sangraban los oídos de mi madre, sino también los míos. Poco después me desmayé y me desperté en el hospital. Solo para que me dijeran que era huérfana. Más destellos iban y venían, y pronto me encontré en lo más profundo de lo que solo podía ser el infierno. Sentía latigazos en la espalda y criaturas que me clavaban las uñas en las pantorrillas y tiraban hacia abajo. Me arrancaban y desgarraban la carne, me la comían directamente de los huesos y me clavaban cuchillos oxidados en el estómago. Solo para que se reiniciara y sucediera una y otra vez. Luego, cuando todo había terminado, me desencadenaron y empezaron a clavarme a una pared para luego arrancarme todos y cada uno de mis dedos. Estos eran unos cabrones sádicos, pensé mientras me arrancaban el dedo índice. Solo para que todos crecieran de nuevo y todo el proceso comenzara desde el principio. Me desperté en mi cama jadeando mientras salía disparada. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?, oí decir a mi mujer mientras me abrazaba. Solo otra pesadilla. Creo que la medicación me está afectando. Le contesté levantándome. Voy a preparar café y a trabajar un poco. Vuelve a la cama. Dije antes de besarle la cabeza y dirigirme a la cocina. Eran las 7 de la mañana y el sol empezaba a salir. Preparé una cafetera y cogí el portátil del cargador para hacer los informes anuales que tenía que entregar la semana siguiente. Convertirse en el nuevo director de una empresa fue bastante duro y todavía da derecho a mucho más trabajo del que otros creen. Mientras sorbía mi café pensé en que por fin era feliz y vivía la vida que quería. Me costó años de terapia tras la muerte de mis padres en aquel accidente, pero mereció la pena. Por fin tenía a la mujer de mis sueños y 2 hijos preciosos. La vida era buena y nada podía cambiarla. Una vez que terminé con el trabajo y mi primera taza de café, empecé a desayunar. Desperté a mis hijos y a mi mujer con tortitas de chocolate antes de salir a hacer la compra. Mientras estaba en el supermercado, sentí como si algo me observara, pero cada vez que miraba a mi alrededor, no había nada. Hasta que por fin, con el rabillo del ojo, vi la silueta de una persona. Parecía como si el espacio negativo estuviera allí en forma de persona. Mi cabeza empezó a zumbar y mi visión se estaba volviendo borrosa antes de que lo siguiente que supiera es que me estaba despertando jadeando de nuevo. Esta vez, sin despertar a mi mujer. Lo peor fue que sentí que algo se apoderaba de mi cuerpo y agarraba una almohada. No pude hacer otra cosa que gritar en mi mente mientras la almohada se colocaba sobre su cabeza y su lucha comenzaba, luego se ralentizaba hasta quedar inerte. Sucedió una y otra vez hasta que finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando. Me estaba castigando a mí mismo. La perdí hace mucho tiempo, pero no está muerta. Ella simplemente no quería ser parte de lo que estaba haciendo. Algo estaba tirando de mis cuerdas. Destellos de luces y personas dispersaron mi visión mientras me agarraba la cabeza con más fuerza antes de despertar en un bosque. Me levanté lentamente y me di cuenta de que llevaba una armadura. Una cota de malla cubría todos mis apéndices, mientras que una pechera brillante pero ensangrentada yacía sobre mi pecho. Al oír gritos levanté la vista y observé cómo una bestia despiadada destrozaba a personas que vestían tanto del mismo color como de colores diferentes a los míos. Un hombre lobo, pero eso no es posible. Están extintos desde la Edad Media. Entonces recordé dónde estaba y miré lo que llevaba puesto. Joder. Me dije antes de levantar la vista y encontrarme con una mano de garras ensangrentadas que se acercaba a mi cara.
Al caer siento que se me afloja la mandíbula y veo mi oreja en el suelo. Intentando levantarme siento como la bestia me acuchilla las aquilleas antes de sentir su boca cerrarse sobre mi nuca. Me despierto en el suelo jadeando para volver a respirar, sin saber qué está pasando, ni en qué realidad me encuentro. Transcripción de audio registro del caso 26 Name, entidad. Ubicación, sótano. ¿Has tenido suficiente? ¿Estás dispuesto a aceptar que lo que haces no sirve para nada? ¿Por qué es para nada? Porque en todas las realidades y líneas temporales mueres una muerte horrible. Todas estas cosas que encuentras no se parecen en nada a mí. Yo debería ser lo que te preocupa. Estas otras criaturas patéticas solo siguen adelante y asesinan a más gente. No estás ayudando al mundo en absoluto. Solo lo empeoras. Nunca vivirás una vida feliz. Solo una vida cubierta de oscuridad. Conocerme solidifica eso. Mentira. ¿Qué has dicho? Dije mentira. Si fueras un ser que estuvo aquí al principio y al final. Entonces, ¿por qué pasar por todo este problema solo para cumplir? Siempre nos encontraremos. He estado guiando tu mano durante todo este camino. He puesto todas las piezas en movimiento, tanto si notabas mi presencia como si no. Yo soy con quien te encuentras antes y después de la muerte. ¿Qué es lo que no entiendes? Como supuestamente lo sabes todo, cuando no es así. Bien, entonces tendré que enseñártelo todo una vez más. Por primera vez pude ver rasgos faciales en la entidad. Ojos hundidos y una boca llena de dientes blancos y afilados mientras llevaba su mano hacia mí. Parecía extasiado con la idea de torturarme más. Pero lo que él veía como tortura, yo lo veía como aprendizaje. Mi plan para provocarla había funcionado. Aunque este conocimiento pudiera estar prohibido, todo lo que pudiera aprender me ayudaría. Todo tiene un punto débil, solo necesito encontrarlo. Esfuérzate. Transcripción de audio registro del caso 26. Fin. Recuerdo haber pasado por el infierno una y mil veces, sintiendo mi piel burbujear, hervir y estallar por el calor. Los dedos rotos y los dientes destrozados de tanto morder con la esperanza de detener el dolor. Todavía tengo pesadillas y visiones de ello de vez en cuando. Desde comprar comida en una tienda hasta conducir por una carretera, sigo viendo cosas de mi época en ese espacio liminal. Casi me desmayo del dolor de cabeza que me da recordarlo todo, pero hago lo que puedo para sobrellevarlo. Algunos se preguntarán cómo salí, pues bien, John Doe vino a buscarme después de estar allí un par de días. Dijo que tenía el mal presentimiento de que yo había ido allí a investigar y que tenía la sensación de que algo le estaba llevando allí. Cuando me encontró, dijo que estaba acurrucado cubierto de sangre y con los ojos en blanco. Lo extraño es que nunca estuve en un sótano, ni en ningún agujero. Donde estaba, sin embargo, era justo en la entrada. Allí tumbado, como si nunca me hubiera caído por ningún agujero. Me arrastró hasta su camioneta y me llevó al hospital. Me dijo que, cuando estábamos llegando, empecé a retorcerme y a recobrar el conocimiento. Para mí, fue entonces cuando empecé a volver al mundo real. A esta realidad y no al paisaje infernal o a los páramos nucleares en los que pasaba el tiempo. Lo siguiente que recuerdo es que me subieron a un carro para llevarme al hospital. Intenté bajarme, pero las enfermeras no me dejaron y acabaron sujetándome. Por eso pasé un par de semanas en el hospital. Me interrogaron bastante, pero aún estaba aturdido y no recordaba gran cosa. Me sacaron 23 puntos y un par de uñas desconocidas. Eso es lo que parecían al menos. Por eso, la policía me interrogó y vigiló todo el tiempo que estuve allí. Una buena visita al pabellón psiquiátrico y la visita a un psiquiatra fue como pasé el resto de mi tiempo allí. Lástima que no fuera el psiquiatra que yo conocía, hablando de él, hace tiempo que no sé nada de él. Sin embargo, me envió un correo electrónico, pero no pude abrirlo porque se había acabado el tiempo del ordenador. Finalmente, tras ser liberado, conseguí que me llevaran a mi vehículo y pagué a John Doe por sus molestias. Por el camino intentó hablar conmigo sobre lo que me había pasado, pero yo aún no estaba preparado para hablar de ello.
Le di mis datos y le dije que estaríamos en contacto. Cada vez que conozco a alguien en uno de mis casos en los que la criatura o la cosa resulta ser real, quiere saber más. Así que salen a buscar por sí mismos. Algunos vuelven, otros no. Por eso suelo recomendar al único psiquiatra que conozco para que les convenza. Más o menos sabe lo que hago, pero tampoco me cree y piensa que estoy loca. No le culpo. El tipo se gana la vida hablando con locos. Cuando recupere mis cosas y me instale en algún sitio, intentaré ponerme en contacto con él. Audio Transcript Case Log 11 Name, Greg Farlack Ubicación, Indiana diciembre de 2011 M. ¿Así que crees que estoy loco? G. No, creo que estás como tú dices, buscando cosas, para lidiar con el trauma de perder a tus padres. M. Vi morir a mis padres, eso no hay quien se lo invente. La policía vino y me encontró, hubo todo un caso. Puedes buscarlo. He leído los informes y he escuchado tu historia. También he repasado esos supuestos casos que has investigado, y todos parecen inventados o, al menos, exagerados. Como si se los hubieran inventado en su mente para crear algún tipo de cierre. Así que los recortes de prensa, las grabaciones de audio, ¿todo es falso? Pagué a gente para que hablara y creé artículos de prensa falsos. Volvamos al asunto que nos ocupa. Usted está aquí porque cree que busca a cierta criatura. ¿Me equivoco? Estoy buscando algo. Sí. Pero aún no tengo ni idea de qué es. Todo esto podría estar en tu cabeza. ¿Qué te parece si tomas unos antipsicóticos y vuelves a verme dentro de unas semanas para ver cómo te sientes? Mientras tanto, disfruta del paisaje y de la ciudad. Estaremos en contacto. Audio Transcript Case Log 11 Over. Esa fue una de las últimas veces que estuve en contacto con mi psiquiatra. Contacto real cara a cara. Habíamos hablado por correo electrónico algunas veces aquí y allá. Solo para hablar de mi salud mental y de lo que pasó en ese pequeño pueblo de Indiana. Fue uno de los casos más difíciles que tuve que investigar. Uno que todavía aparece en mis pesadillas de vez en cuando. Ya hablaré de ello en otra ocasión, no quiero seguir rebuscando en mis viejos archivos. Os estaréis preguntando por qué he sacado el tema de mi psiquiatra tan fácil y rápidamente. Algunos probablemente también estén pensando, bueno, este tipo está loco, tiene un psiquiatra, nada de lo que está diciendo puede ser verdad. Les prometo que lo es. Cuando digo que busco cosas, lo hago. Que los casos resulten ciertos o no es otra historia. Por ejemplo, cuando dije que buscaba un Wendigo, lo hacía. ¿Suelo creer en todo lo que me cuentan? No siempre, pero no está de más comprobarlo. Ha habido un par de veces que resultó ser un engaño, o simplemente una persona común. Pero volviendo al tema, por eso mencioné a mi médico. Me envió un correo electrónico hace un mes más o menos pidiendo ayuda en un caso que le habían asignado. Al parecer, un montón de gente ha estado desapareciendo de esta ciudad y quería mi experiencia en lo que podría ser. Una locura, ¿verdad? Una persona con un doctorado pidiendo a su paciente ayuda con algo. Sin embargo, en el correo electrónico parecía preocupado, frenético y casi paranoico. Dice que cree que algo va a por él y que toda la ciudad está en ruinas. He intentado responderle varias veces, pero no he obtenido respuesta. Estoy a pocos estados de distancia, así que supongo que no hace daño comprobarlo. Así que recogí las pocas cosas que tenía, salí del hospital y me dirigí a donde me indicara el GPS. Durante el trayecto, no dejaba de tener recuerdos de la entidad con la que me había topado. Lo veía en la carretera, o veía una luz que parpadeaba como si quisiera que fuera en esa dirección. Lo ignoré y seguí conduciendo. Aunque, dormir cuando era necesario no me excitaba mucho. He sufrido pesadillas y parálisis del sueño desde el incidente. Así que, normalmente, intento mantenerme despierto todo lo que puedo. Esta noche, sin embargo, no pude hacerlo. Sentía los párpados como sacos de arena y las bandas sonoras me pedían a gritos que parara. Después de unos minutos más me detuve en una parada de camiones bastante agradable. Parecía construido este año, con grandes ventanales en la parte delantera que permitían ver la parte trasera del edificio.
Había un par de máquinas expendedoras y una ducha en la parte trasera. Después de una buena ducha caliente y un poco de cecina de la máquina expendedora, me dirigí a mi vehículo para dormir un poco. Mientras me tumbaba en el asiento trasero dispuesto a afrontar los sueños, mi mente tenía un plan diferente. Por una vez no había nada. Ni una sola cosa en mi sueño. Solo negro, como cuando cierras los ojos en una habitación oscura, excepto que todas esas líneas garabateadas no estaban allí. Era solo la ausencia de cualquier color o cosa. Eso es todo lo que vi o no vi, supongo. Aparte de oír de vez en cuando un coche pasar o un portazo, la noche fue bastante tranquila. Me desperté con un hermoso amanecer, entré en el área de descanso para tomar un café y volví a la carretera. Me sentía fresco y probablemente más descansado en mucho tiempo. En cuanto salí a la interestatal, me envolvió una enorme oleada de puro vacío. Mientras intentaba conducir en la otra dirección, me quedé paralizado y perdí el control del vehículo. Entonces algo me habló. No puedes esconderte para siempre, volveré a encontrarte. Antes de encontrarme cara a cara con unos ojos oscuros hundidos y una espeluznante sonrisa blanca. Entonces me desperté, con el sol a punto de asomar por el horizonte y un nudo en el estómago. Me arrastré hacia adelante, cogí un cigarrillo y fui a por café. Supongo que puedo intentar dejarlo en otra ocasión. Volver a la carretera y a mi destino fue un poco difícil. ¿Y si estaba haciendo lo que la entidad quería, y si esto era otra estratagema? Pero ahuyenté esos pensamientos con otro cigarrillo y música a todo volumen. Pasaron unas 12 horas más hasta que por fin llegué a la ciudad. Conduciendo por la carretera principal, me di cuenta de que era un lugar tranquilo y agradable. Había un hermoso bosque a un lado de la ciudad y una buena cantidad de tiendas alrededor de la carretera principal. Un par de boutiques, una cafetería, 2 bares y lo que más me llamó la atención, una librería. Una que anunciaba tanto libros como cómics en el letrero de la fachada. Tendría que hacer una nota mental para parar allí en algún momento para echar un vistazo y tal vez recoger algunas cosas. Después de admirar el paisaje durante un rato, decidí conseguir una habitación de motel y comenzar mi investigación. Después de tener todo preparado y mis cosas en orden, me dirigí a la carretera principal a pie para echar un vistazo y ver si había algo sospechoso. Cuando bajaba por la escalera principal, vi la silueta de alguien detrás de una señora en el mostrador. Parecía tener unos 40 años, pocas arrugas y solo un poco de canas en las raíces. Su traje azul de sirvienta estaba sucio y necesitaba una limpieza urgente, pero no soy quien para juzgar. Sabiendo quién y qué había detrás de ella, me dieron ganas de caminar en dirección contraria, pero necesitaba toda la ayuda posible para encontrar a mi amiga. Cuando llegué al mostrador, la señora levantó la vista alegre y me dijo, ¿todo bien con su habitación? Sí, es perfecta, gracias. Solo tenía un par de preguntas sobre si ha visto a alguien o no. Estoy buscando a un viejo amigo. Bueno, ¿a quién podrías estar buscando, cariño? Se llama Greg y es psiquiatra. Vino aquí para ayudar con algunas cosas que pasan en la ciudad, ¿lo has visto? Respondí mientras le entregaba una foto suya. No me resulta muy familiar. El único psiquiatra que conozco en la ciudad es Mark. Quizá conozca al tipo que buscas. Vive a unas 3 manzanas después de Maine y está en la única casa de ladrillo del bloque. Gracias, realmente aprecio la ayuda y la habitación. Que te vaya bien. Dijo finalmente mientras yo empezaba a caminar en dirección a la casa del hombre. Mientras caminaba por la calle principal, me sentí un poco fuera de lugar. Casi como si no debiera estar aquí. Una abrumadora sensación de temor se cernió sobre mí cuando posé mis ojos en una pared. Barra inversa era un collage de unos 12 folletos de personas desaparecidas. Fotos de ellos con sus seres queridos y precios de recompensa esparcidos por todas partes. Al examinarlos, pude averiguar que el primero desapareció hace aproximadamente un mes y el último hace una semana. No parecía haber ninguna correlación entre ninguna de ellas. Ningún patrón a seguir u otras pistas que ayudaran. El primero era un niño pequeño y el último un varón adulto. Todos los demás eran de diferentes edades, razas y géneros.
Mis instintos iniciales me dijeron que podría tratarse de una secta o de un asesino en serie, pero no atacan tan rápido en tan poco tiempo. Saqué mi cámara, tomé una foto de la pared y luego emprendí de nuevo el camino hacia este Marx. La señora del mostrador no se equivocaba, me lo explicó perfectamente. 3 manzanas más allá de la principal y la única casa de ladrillo en el bloque. Bueno, cimientos de ladrillo y una casa blanca, pero era la única casa de la manzana con ladrillos. Me quedé admirando la casa y su belleza durante un par de minutos. Parecía construida en los años 50, con un porche envolvente en perfecto estado. Había arbustos a cada lado del paseo y un invernadero que se veía en la parte de atrás. Era el tipo de casa que soñaba tener cuando era niño, me recordaba a la casa de mis padres. Una vez que terminé de admirar, comencé a subir por el camino de entrada, pensando en qué decirle y preguntarle a este hombre. ¿Conocía a Greg? ¿Lo había visto o conocido? Todos los pensamientos se interrumpieron cuando un hombre salió de la puerta principal e hizo contacto visual conmigo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó el hombre mientras se arreglaba la corbata. Sí, tiene un par de minutos para hablar. Respondí, indicándole que se sentara en unas sillas del porche. El hombre me miró interrogante, como si estuviera debatiéndose entre hablarme o no. Luego miró su reloj y me miró a mí. Creo que me sobran unos minutos. Mientras me dirigía a la silla y me sentaba, le pregunté, ¿te importa si grabo? Asintió con la cabeza y empezamos. Transcripción de audio registro del caso 27 nombre, Mark Lugar, pequeña ciudad de Missouri. Nadie se va sin dejar nada. Cuando la mayoría huye, siempre queda al menos una pequeña parte que lo demuestra. Pero con estos, simplemente se han ido. Po. M. ¿Y qué hay de la leyenda urbana? MG de nuevo en el tren de la no realidad, por lo que veo. Vale, la leyenda urbana tiene muchas variantes. Una es la de un monstruo que atrapa a la gente y se la lleva al bosque. Otra es una puerta al infierno por la que la gente parece fascinada en bajar, y la última es sobre una criatura que te atrae al bosque y te mantiene cautivo. Antes de finalmente soltar un chillido masivo para que todos sepan que el alma de la persona se ha ido. Pero son cuentos que los padres contaban a sus hijos para asustarlos. M. Bueno, pareces un poco conmocionado. MG, ¿cómo es eso? Fue en ese momento cuando empecé a notar que el amaneramiento de Marx cambiaba. Su voz se volvió un poco rasposa y le temblaban un poco las manos. Estaba completamente bien hasta que empezó a contarme la última leyenda. M. Bueno, teniendo en cuenta que estabas bien contando las 2 primeras, yo diría que no te las crees. But the last one, your voice changed, and your hands shook. So that either tells me, you got cold, or you just came to the realization of what might be out there. MG, there's nothing out there. At least that's what I used to think. M, you saw something, didn't you? MG, I didn't see anything. I heard something. I screeched, I thought it was in my head. But you coming to me with all this, makes me rethink what I heard. I have to go. M, well, here's my number if you think of anything else. Transcripción de audio de registro del caso 27. Finalizado. Cuando terminé, la camarera vino a darme la cuenta y le pregunté si había oído o visto algo raro últimamente. No quería esperar hasta después de las 9. Se rió un poco antes de decir finalmente, yo no. No hubo chillidos, ni criaturas corriendo sin control ni nada. No sé si Greg te envió para ver si decía algo diferente, pero no hay nada que decir, todo ha sido normal aparte de los desaparecidos. Pero el pueblo tiene a sus mejores y más brillantes en el caso. Espera, ¿conoces a Greg? ¿Dónde está? Y dijiste que tenías algunas cosas que contarme. Respondí un poco demasiado agresivo y rápido. No le conozco personalmente, acaba de llegar a la ciudad hace un rato. Haciendo todas esas preguntas sobre los desaparecidos. Le dije lo mismo que a ti. Se enteró de los chillidos de Mark, pero ser psiquiatra tiene que jugar con tu cabeza después de algún tiempo. Se lo dije porque pensaba que eras mono y que quizá podría conseguir un chivatazo mayor de ti. Eso es un poco hiriente pero también razonable. ¿Cuándo fue la última vez que le viste?
Mark estuvo ayer y no he visto a Greg desde hace una semana o así. Supuse que se había ido de la ciudad porque no había nada que encontrar. ¿Necesitas algo más? Estoy bien por ahora, gracias. Le contesté dándole un billete de 20, quédate con el cambio. Mientras recogía, me fijé en un hombre que estaba solo en una esquina, mirándome fijamente. Llevaba un viejo abrigo marrón sucio y parecía cubierto de polvo de carbón. Tratando de ignorarlo a él y a lo que dijo la camarera, me puse la chaqueta y me dirigí a la salida. Justo cuando me acercaba a la puerta, el hombre del abrigo sucio me agarró del brazo y me susurró algo, antes de abrir bruscamente la puerta y empujarme fuera. Un poco confuso, empecé a caminar por la calle, con su voz resonando en mi mente. Vete. Llamas demasiado la atención. Te cogerán. Ella es uno de ellos. ¿Qué quiso decir con te llevarán? ¿Es una secta con la que estoy tratando? Si es así, no es algo en lo que quiera meterme. Me he topado con una buena cantidad de sectas, y nunca resultó tan bien. La mayoría están muertos, encarcelados o simplemente desaparecidos. Al volver a mi habitación para pasar el día, vi una nota en la puerta. Miré con cautela a mi alrededor, la quité y empecé a leer. Si estás viendo esto, significa que me he ido. Te has metido en un lío, sal de la ciudad. La carta no estaba firmada por nadie, pero tuve en cuenta la advertencia. Pasaré un día más aquí, y si no aparece nada, me iré del pueblo. Otra noche plagada de pesadillas y poco o nada de sueño, aunque esta vez se sentía diferente. Casi como si la entidad me estuviera advirtiendo, diciéndome que me fuera también. Eso me asustó aún más, que este ser que me ha estado atormentando quiera que yo también me vaya. Pero también me hace preguntarme si escuchar sus advertencias me acerca más a su encuentro. La maldita cosa sigue intentando enfadarme lo suficiente como para que yo también entre en contacto con ella. Por suerte, soy un poco más inteligente que eso. Aprendí de un hombre en uno de mis casos de caminata onírica que a veces puedes materializar a un ser en tus sueños si lo tocas. Es decir, vendrá a nuestro universo. Existen diferentes teorías sobre los sueños y el poder de los mismos. Algunos dicen que es un universo diferente, otros, un infierno y, por último, una realidad alternativa. Así que, si alguna vez estás soñando y parece que algo quiere que lo toques o lo agarres, no lo hagas. Porque podrías estar trayendo lo que sea a tu mundo para causar estragos y todo sería culpa tuya. Dejando eso atrás, hoy he decidido volver a hablar con Mark. Parecía inquieto y apurado la última vez que nos vimos. Quiero asegurarme de que todo va bien y él no debería tener que trabajar ya que ahora es sábado. Así que, realmente espero que el tipo esté en casa en este momento. Bueno, Mark no estaba en casa. Su casa estaba abierta y nadie parecía estar dentro en cualquier lugar. Espero que no haya desaparecido también, realmente necesito resolver esto antes de que más personas lo hagan. Cuando salía de su casa, oí un chirrido extraño que se fue tan rápido como llegó. Después de oír eso, supe que se había ido. Ni única pista, simplemente se levantó y desapareció, o se lo llevaron. Han pasado 3 días desde que Mark desapareció y no tengo ninguna pista ni idea de dónde buscar. Sinceramente, siento que estoy perdiendo el tiempo. Voy a dar un paseo y aclarar mis ideas. Cuando empecé a caminar hacia las afueras de la ciudad, lo vi. Aquel inmenso vacío. Esta vez, sin embargo, se limitó a mirarme inmóvil, luego levantó su brazo negro puro y señaló en la dirección hacia donde yo debía dirigirme. Me quedé helado, con miles de pensamientos rondándome la cabeza, hasta que me di cuenta. Cuando nos conocimos, yo estaba en sus dominios. Ahora él está en los míos. Esto es solo un trasfondo o una ilusión. No está realmente aquí. Pero eso aún plantea la pregunta, ¿por qué me está ayudando? Miré en dirección a su dedo negro y aceitoso y vi que señalaba hacia el bosque. Cuando volví a mirar hacia el ser, no había nada. Joder. Me dije a mí mismo, todavía congelado, tratando de ordenar mis pensamientos y qué hacer. Era la primera vez que lo veía moverse en persona desde el incidente. Normalmente, la maldita cosa se quedaba ahí parada.
Tengo que contener la sensación de terror y volver a mi habitación para recoger algunas provisiones. Bueno, perdón por no terminar este caso y compartirlo durante un tiempo. He estado en una situación interesante. Las cosas no salieron según lo planeado, pero permítanme desglosar lo que pasó. Así que, una vez que volví a mi habitación y cogí mi linterna, mi pistola, agua y algunos objetos más, comencé mi viaje hacia el bosque. Fue un paseo bastante bonito y agradable, aparte de adentrarme en lo desconocido hacia lo desconocido. Quedaba aproximadamente 1 hora de luz solar cuando me topé con ella, un edificio viejo y desaliñado en medio del bosque. El camino de acceso se había cubierto de maleza y árboles caídos, así que supongo que por eso nadie venía aquí. Parecía un Quonset viejo y oxidado. Agujeros oxidados asomaban por todas partes y las ventanas estaban rotas. Parecía a punto de caerse. Alumbrando con la linterna me di cuenta de que estaba completamente destrozado. Cajas vacías y basura esparcida por todas partes, muebles viejos y rotos y algunos frigoríficos tanto de pie como tumbados. Sin duda, llevaba años abandonado. Cuando terminé de pasear por el edificio y mirar por las ventanas, me dispuse a entrar. Al comprobar la puerta, me di cuenta de que no estaba cerrada con llave. Un poco confuso y curioso, decidí abrirla lentamente, con la esperanza de no alertar a nada en el interior. Pero la cosa no salió como había planeado, porque cuando empecé a empujarla, un fuerte chirrido resonó por todo el edificio. Al iluminarlo para ver mejor la escena, me fijé en unos interruptores a mi derecha. La tapa estaba rota y la mayor parte del metal que los rodeaba era oscuro, estaba oxidado y casi se caía a pedazos. Los tornillos de 2 de ellos se habían roto y colgaban sin fuerza, mientras que los otros estaban bien sujetos. Con cautela, acerqué la mano a ellos y comencé el juego de ensayo y error volteando cada uno hacia arriba y hacia abajo. Por suerte, uno de los 4 aún funcionaba y encendió una luz en la parte trasera del Quonset. Eso no es espeluznante, pensé, mientras empezaba a caminar por el laberinto de basura y muebles hacia la parte de atrás. Cuando por fin llegué a la parte de atrás sin tener que preocuparme por el tétanos, oí unos escarceos por detrás. Rápidamente me di la vuelta para ver la basura siendo movida y luego deteniéndose. Deben de ser ratas, me dije mientras me daba la vuelta para ver la puerta de un sótano en el suelo. La puerta era vieja, casi más que el propio edificio, apuesto. Era de una bonita madera oscura, con refuerzos metálicos en los bordes y una X metálica en el centro. Parecía algo que se vería en un viejo castillo de la época victoriana. Entonces, ¿por qué estaba tirado en el suelo? Dudando, empecé a agacharme para abrirlo, agarré la fría manilla de acero y lo abrí de golpe. Solo para ver una bonita escalera de madera que se dirigía al subsuelo. Comencé mi descenso en la oscuridad con mi linterna mostrándome el camino. Fueron unos 15 escalones desvencijados y que se caían a pedazos, hasta que llegué al suelo plano a la vista de otra puerta. Una vieja puerta de madera, pero no tan vieja como la primera que abrí. Esta puerta estaba mucho más desaliñada, con grietas por todas partes y desconchones de pintura cayéndose. Lo único destacable era la manilla de cristal oxidada y adornada. Preparándome de nuevo, cogí el picaporte y abrí la puerta lentamente. Entré en la habitación principal y empecé a mirar a mi alrededor, alumbrando con la linterna de un lado a otro. En uno de mis pases, me fijé en un hombre tirado en el suelo. Aunque no era el único. Había varias personas sentadas o de pie en lo que parecía un estado paralítico. Cada una de ellas parecía estar en un estado de descomposición diferente. Descomposición es la palabra más cercana que se me ocurrió para describirlos. No estaban muertos, al menos la mayoría de ellos, creo. Algunos parecían el típico atleta de campo a través, y otros parecía que acababas de exhumar el sarcófago del rey Tut. Volviendo a centrar mi atención en el hombre, me di cuenta de que era diferente al resto. Parecía ser el más nuevo, ya que era el más limpio de todos y parecía tener más de medio kilo de carne. También vestía un buen traje, llevaba gafas y empezaba a dejarse barba. Lo más interesante era el tubo blanco que latía en su boca. Fue entonces cuando me di cuenta de que todos los presentes tenían uno en la garganta.
La diferencia entre el que estaba en el suelo y el resto era que éste parecía estar magullado y sangrando. Al arrodillarme para comprobar si tenía pulso también noté sangre y bilis delante de la boca del hombre. Era reciente. Entonces me di cuenta de quién era, Mark. Haciendo lo único que se me ocurrió en ese momento, alcancé el tubo y lo rodeé con mi primera mano antes de detenerme cuando oí un chirrido. La cosa parecía viscosa y casi como una manguera. Con el primer apretón, me di cuenta de que el interior estaba hueco. Cuando el chirrido cesó, volví a agarrar el tubo, que parecía un cruce entre una uva pelada y un globo ocular, y empecé a tirar. Mientras tiraba me di cuenta de que parecía que el sonido provenía de su interior. Seguí sacándolo mientras Mark empezaba a retorcerse y a retorcerse mientras el tubo salía por fin de su cuerpo. Una vez fuera, la cosa pareció arremeter contra él y luego centró su atención en mí. Parecía un primer plano de la boca de una lombriz solitaria, pero tenía unos ojos diminutos. El pequeño gusano de carne viscosa empezó a chillar y a abalanzarse sobre mí hasta que finalmente dejó de hacerlo. Entonces oí algo que hablaba. Rápidamente encendí mi grabadora y volví a escuchar para ver si volvía a hablar. Cuando me paré, me di cuenta de que había algo sentado en un trono al final de la habitación. Transcripción de audio registro del caso 27 nombre, desconocido lugar, bosque a las afueras de la ciudad. Deja ir a mi hijo. M, esta cosa repugnante es tu hijo. Todo lo que hay aquí se ha convertido en mi hijo, y tú has interrumpido mi paz. M, ¿qué le estás haciendo a toda esta gente? No tengo por qué responder preguntas a un patético mortal como tú. M, no eres el primer ser supuestamente poderoso que conozco. No me das miedo. Así, puedo sentir el miedo, la oscuridad y el temor en ti. Sabría tan delicioso ahora mismo. Pero este miedo no es mío. M, exacto, yo no te temo. Y tampoco temo a estos asquerosos gusanitos de mierda. Apreté con más fuerza al gusano de carne y lo tiré al suelo. Los chillidos que provenían de él cesaron después de que se oyera un ruido sordo y húmedo al golpear contra el suelo. Aprenderás a hacerlo. Con eso, un aura apareció detrás del ser desconocido, y pude ver todos sus rasgos. Parecía una masa arremolinada de lianas coriáceas que cubrían su cuerpo. Parecían moverse o palpitar constantemente mientras hablaba. Aprenderás mucho a temerme, y a temer lo que puedo hacer. Curiosa y sorprendentemente, me acerqué unos pasos esperando verlo mejor. Al acercarme, pude enfocarlo mejor. La cosa no tenía una sola cara, sino varias moviéndose. Había una donde estaba su cabeza, otra aparecía en su hombro mientras aquellas lianas se abrían paso. Seguida de otra que aparecía en su pecho y luego en su estómago. La cosa era horrenda, cada cara mal formada y pegada de una manera grotesca. Me daba escalofríos mientras me quedaba paralizado. Joder, esta cosa es realmente aterradora. Ahora casi puedo saborear el miedo que me tienes, pero aún no es tan fuerte como el de los demás. Curioso, que te da tanto miedo que ni siquiera mi verdadera naturaleza te mata. Destellos de la entidad pasaron por mi mente mientras finalmente hablaba. Solo busco a mi amigo, me lo llevo y me voy. Luego puedes continuar con lo que sea esto. No puedo dejar que hagas eso. Le necesitamos, y a todos los demás para poder alimentarnos. Hemos atravesado miles de civilizaciones y planetas. No nos detendremos ahora. Nada nos detendrá. M, es una persona, 2 personas desaparecidas. Tenéis al menos 20 aquí abajo. Somos muchos, necesitamos toda la comida que podamos conseguir. Pronto, tú, junto con este mundo seréis parte de nosotros. M, bien. Que así sea. En una rápida y estúpida decisión, agarré el tubo palpitante del suelo, me lo metí en la boca y me lo tragué. En la grabación se oían mis arcadas y mis retorcimientos de dolor mientras la cosa se hundía más en mi garganta. Después, todo negro. Audio Transcript Case Log 27N. No deberías estar aquí. Oí una voz familiar en algún lugar de la oscuridad. ¿Por qué no? ¿Es esto todo lo que es? Solo un charco negro de nada. Respondí mientras vagaba lentamente por lo que parecía un vacío infinito. Era como si estuviera en el espacio,
pero todas las estrellas se hubieran apagado. Ya te he hecho pasar antes por una construcción como esta. Aunque el de esta abominación no está ni cerca de la perfección del mío. Hay agujeros y fallos por todas partes. Patético. Entonces me di cuenta, la entidad. Yo estaba dentro de su propia creación. Casi como una barrera entre el mundo de la criatura y las entidades. ¿Me estaba protegiendo? ¿Dónde estoy? Ya lo sabes, estás dentro de una construcción de mi propia creación. No quiero dañar bienes preciados. ¿Qué se supone que significa eso? He encontrado a tu amigo. Te llevaré hasta él, pero recuerda. Me lo debes. Con eso vi una luz brillante abrirse en la oscuridad. Una vez que pude enfocar, pude ver que era una acera frente a un hospital. Lo siguiente que recuerdo es estar de pie en la acera como si el vacío en el que me encontraba nunca hubiera existido. Parecía tan real, pero algo no encajaba. A lo lejos, los pájaros seguían volando y el mundo parecía demasiado tranquilo. La entidad tenía razón, esto no se parecía en nada a lo suyo. La única razón por la que me di cuenta de que algo no encajaba en las entidades era porque él se mostraba ante mí. Sacudiéndome la sensación de inquietud, me dirigí al interior del hospital. Al llegar a la recepción, una señora me dijo, «Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle?». Sentí como si me clavaran púas en la espalda cuando dijo esas últimas palabras. No era humana, era como si algo estuviera aprendiendo a imitarla. «Solo estoy aquí de visita», respondí mientras me dirigía al ascensor. «Who are you visiting?», she asked as he kept walking, deciding to ignore her. Once the elevator doors closed, he was able to loosen up a bit and get a grip. Looking at the vacancy, noticed the ons for the third floor was all black, while the others were white. That must be it, he said to myself, pressing the button. As the elevator began slowly moving upwards, it felt as though an earthquake was beginning to happen. Shaking and rumbling got worse and worse until it made me collapse and caused the elevator to stop moving. As he looked up, he saw the unknown creature in the metal door's reflection then disappear. It was not happy with whatever it was doing, and it was trying to stop me. Standing up, he pressed the button again, but nothing was happening. The elevator was shut down and unable to move. Estuve allí lo que parecieron horas, luego días, intentando abrir esa maldita puerta. Atrapado y hambriento, con las yemas de los dedos sangrando por intentar abrir la puerta. Desaliñado, hambriento y golpeado, maldecía a la puerta mientras estaba sentado frente a ella. Hasta que por fin, cuando parecía que había pasado un mes, una fina línea negra se abrió paso por la rendija entre las puertas, haciendo que se abrieran un poco. Rápidamente me levanté metiendo los dedos entre las puertas y abriéndolas con todas mis fuerzas. Casi me desmayé por el esfuerzo de usar la poca energía que me quedaba. Cuando por fin se abrieron del todo, me di cuenta de que estaba atrapado entre dos pisos, con un hueco de unos 30 centímetros que daba al tercero. Un hueco por el que podía trepar o morir si el ascensor se caía. Me agarré a la cornisa y empecé a subir, pero acabé en medio del pasillo de pie. Mirando a mi alrededor, confuso por lo que acababa de ocurrir, las puertas del ascensor se cerraron con un tintineo y abandonaron la planta. Algunas cosas definitivamente podrían ser trabajadas aquí. Dije en voz alta mientras caminaba por el pasillo escaneando habitaciones. Sin saber muy bien qué estaba buscando, oí una voz familiar en una habitación que decía, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Deteniéndome en seco para seguir escuchando su conversación, por fin pude saber de quién se trataba. Era Mark. Abriéndome paso a través de la puerta, vi que él y un policía estaban hablando. El policía me fulminó con la mirada mientras se abría paso a empujones y se marchaba. ¿Qué haces aquí?, preguntó Mark mientras se acomodaba la cama. Buscando a mi amigo, y también a ti. Bueno, me has encontrado, has averiguado qué ha pasado. No lo sabes, ¿verdad? ¿Saber qué? Que nada de esto es real. Se quedó sentado un momento, perplejo y con la mirada perdida. Era como si una batalla mental estuviera ocurriendo antes de que finalmente hablara. No. No puede ser. Salí, escapé. Lo siento, pero no lo hiciste. Por un momento pareció que sí. Lamentablemente, no fue el tiempo suficiente.
Entonces eso significa que eres falso, maldito enfermo. ¿Por qué haces esto? Cálmate. Me puse aquí para encontrarte a ti y a Greg. No es la idea más brillante, pero vamos a salir. No hay manera de salir, lo intenté. Nada funcionó. Por cierto, tu colega Greg es un capullo. Sí, a veces puede serlo. Vamos, tenemos que encontrar. Cuando me giré para salir, lo vi en la puerta. Estaba cubierto de algún líquido misterioso y jadeaba antes de decir, ¿realmente tenemos que irnos? ¿Cuál es el plan de escape? Cuando estaba a punto de decir algo oí la voz de la entidad. Yo hice mi parte, ahora tú haz la tuya. Con eso nos rodeó la oscuridad antes de que todo se apagara. Me desperté en el suelo con arcadas mientras sentía el tubo pulsando y moviéndose por mi garganta. Lo agarré tan fuerte como pude y empecé a sacarlo. Oí cómo chirriaba y sentí cómo luchaba antes de soltarse y salir. Una vez fuera, vomité y empecé a golpearlo contra el suelo hasta que dejó de moverse. Una vez de rodillas, tosiendo y recuperando el aliento, miré y vi que uno de los tubos había vuelto a introducirse en Mark. Así es como volvió a estar ahí dentro, pensé. Entonces se despertó sobresaltado, arrancándose la cosa de dentro y empezando a vomitar. Mientras me levantaba, vi a Greg al otro lado de la habitación limpiándose la boca. Transcripción de audio registro del caso 27 nombre, desconocido lugar, bosque a las afueras de la ciudad. Mark y tú salid de aquí, yo iré detrás de vosotros. Pero. Iros ya. Se les oye alejarse antes de que una voz emerja en el silencio. Estúpido insípido. Estás envenenado con el vacío. Ahora me has envenenado a mí y a mis hijos. Pagarás por lo que has hecho. ¿El vacío? No tienes ni idea de con qué estás jugando. Ningún mortal sería capaz de funcionar, y mucho menos de sobrevivir con esa enfermedad. No importa, no estarás vivo mucho tiempo. Con eso, varios tubos de carne se deslizaron hacia mí envolviéndose alrededor de mis piernas y subiendo por mi torso. Luchando y gritando por el dolor que estas pequeñas criaturas me estaban causando al morderme por todo el cuerpo, caí de rodillas. Estas pequeñas cosas estaban arrancando pequeños trozos de carne y chupándome la sangre. Intentando por todos los medios volver a levantarme, me fijé en él. La entidad que estaba sobre mí. Se inclinó hacia mí y me dijo, aquí me lo debes. Esta abominación no merece la vida. Es una burla de lo que puede hacer la oscuridad pura. La entidad me tendió la mano como si quisiera que la estrechara. Cada fibra de mi cuerpo me decía que no, pero no podía hacer nada más. El dolor era insoportable. Solté el brazo y lo agarré por la muñeca, haciendo por fin un trato del que me arrepentiría, y entonces desapareció. Las criaturas finalmente se detuvieron y cayeron al suelo. Comenzaron a deslizarse lentamente hasta que dejaron de moverse por completo. Cuando empecé a serenarme, levanté la vista para ver a la entidad detrás de la abominación desconocida. Temblaba y se retorcía en su trono, como si sufriera el dolor más inmenso de su vida. Finalmente, la entidad levantó las manos y agarró la cabeza de la criatura por ambos lados. Eres una abominación. Habló antes de retorcer la cabeza de la abominación y arrancársela al mismo tiempo. La entidad me miró, soltó la cabeza y dijo, tú y yo tenemos mucho trabajo que hacer. Venga, empecemos.